Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar con el vídeo del tema 4. En este tema, concretamente, vamos a estudiar la institución educativa y los entresijos que se dan dentro de un centro educativo, dentro de una institución educativa. Sabemos que hay muchos nombres que se refieren a una institución educativa, desde institución escolar, centro escolar, escuela, infinidad de nombres. Entonces nosotros y nosotras vamos a ir utilizando toda la gama, pero tenemos que saber que nos estamos refiriendo siempre a la institución escolar. Para contextualizar un poco, vamos a ver la institución educativa desde un punto de vista interno, desde lo que pasa dentro de una institución concreta, desde lo que pasa dentro de un aula concreto, ¿vale? ¿Cómo se establecen las relaciones dentro de un centro? ¿Cómo se establecen las relaciones dentro de un aula? Estuvimos viendo en el tema pasado los valores, toda la parte de valores educativos, las características de los valores, qué eran los valores, donde vamos a profundizar un poco más y lo vamos a trasladar al terreno concreto de un centro educativo concreto, de cualquier centro educativo, sabiendo que cada uno de ellos tiene unas características diferentes, ¿vale? Y por lo tanto una realidad diferente, tal como vamos a ver. Bien, pues comenzamos. Sabemos que la institución escolar forma parte de la sociedad, es decir, nosotros nos encontramos en un contexto determinado y una institución escolar se encuentra dentro de un contexto determinado dentro de una sociedad. Es decir, vamos a coger el puntero, dentro de una realidad social determinada. Esa realidad social, como os pongo en la presentación, tiene una serie de características que la determinan. Es decir, sabemos que no es lo mismo una institución escolar en España, en el sur de España, que en el norte de España, que en España, que en Francia, que en Europa, que en Estados Unidos, que en China. Las instituciones escolares se encuentran dentro de una sociedad. La sociedad tiene unas características diferentes. Entonces, para que lo entendamos, diremos que la institución escolar está determinada por el contexto donde se encuentra. Y en función de esta realidad, pues se estructuran diferentes, ya no solo diferentes formas de proceder dentro de la institución escolar, sino simplemente diferentes formas de organizar la educación. Es decir, diferentes formas de instituciones educativas. Somos conscientes también, como pongo aquí en la presentación, que cada institución educativa está conformada por una comunidad y determinada por los aspectos tanto internos como externos que hay en esa comunidad, conformando una microcultura propia. Bien, hemos establecido la premisa, vamos a explicarlo. Tenemos la idea de una institución escolar. Sabemos que la institución escolar se encuentra en una sociedad. Sabemos que cada sociedad tiene unas características diferentes y una cultura diferente. Sabemos que la cultura son ese conjunto de normas, valores, leyes, formas de actuar que caracterizan a un grupo de personas en una situación concreta, en un lugar concreto. Por lo tanto, las características de los centros educativos se establecerán en función de la sociedad, entre las características de la sociedad. Entonces sabemos que la institución educativa está introducida en una realidad social, pero la institución educativa como en sí ya es un contexto concreto en el cual se establecen unas leyes, se rigen unas normas de comportamiento, una forma de proceder, unas funciones. Pero después sabemos que, a pesar de que todas las instituciones educativas son diferentes, dentro de una institución educativa también existe diferencia. Aunque nos vayamos a un mismo curso, las diferentes líneas de un mismo curso va a haber muchas diferencias, porque si nos vamos a la estructura mínima dentro de una institución educativa, como podría ser un único aula, cada aula tiene unos alumnos diferentes. Esos alumnos tienen unas realidades diferentes y esos alumnos crean una microcultura, como pongo aquí, diferente. Entonces cada centro va a tener una cultura, una microcultura a nivel de centro y así vamos a ir desgranando hasta llegar
a un aula, que el aula concreta tiene también una microcultura concreta, es decir, una forma concreta de relacionarse, de interactuar, de aprender, de comportarse, siempre dentro de una regla establecida, ¿vale? Bien, entonces, antes de entrar más de lleno, que vamos a dedicarle la mayor parte del vídeo a la microcultura, vamos a ver un poco qué es una institución educativa, porque como ya hemos dicho, institución educativa se encuentra dentro de la sociedad, una institución dentro de la sociedad, las sociedades son diferentes, las culturas son diferentes. Pero concretamente, Gervilla en el año 2008 nos decía que la educación consistía, para hacer un poco de recuerdo al tema pasado, que la educación consiste en incorporar valores a la vida. Y estos valores pues emanan de las personas, pero a la misma vez emanan de diferentes parcelas de la persona, no todos son iguales. Y siempre vamos a querer alcanzar una perfección, un perfeccionamiento, es decir, las personas siempre vamos a querer ser mejores, ¿vale? Así pues la educación en valores como, o entendida como la transmisión del contenido informativo, procedimentales y actitudinales, como os pongo aquí en la presentación, no solo tiene esos, dentro de esos valores, dentro de esa actitud, de esa forma de contenido informativo, procedimientos actitudinales, también tiene unos valores y unas normas que suponen un aprendizaje para realizar un análisis de nuestra sociedad. Y no solo de nuestra sociedad, sino también de nuestra cultura y de las demás personas que conforman esa cultura. Es decir, una institución educativa con una educación en valores conlleva una construcción de una cultura compartida entre todas las parcelas que conforman dicha institución. Entonces, para entenderlo, eso como a grosso modo, a modo de contextualización. Ahora, como pongo aquí en la presentación, para entender concretamente qué es una institución educativa, es importante que tengamos conciencia de que es un sistema organizado, como pongo aquí, es un sistema organizado con un propósito y una finalidad educativa. Es decir, para que sea una institución educativa siempre tiene que tener el propósito y la finalidad educativa. Y por lo tanto, como vimos en el primer tema, para que conlleve una finalidad educativa tiene que cumplir esos 4 criterios de STEBE para que el aprendizaje fuera educativo. Recordamos que era criterio de forma, de uso, de equilibrio y de contenido, ¿vale? Además de eso también, como os pongo aquí, el centro escolar es un tipo de institución educativa donde se imparte una formación reglada, una educación formal. Es decir, los contenidos que se dan dentro de una institución educativa no es aunque digamos que cada institución educativa está dentro de una sociedad diferente, por ejemplo, en toda España hay unos contenidos concretos que se tienen que dar en educación primaria, en educación secundaria, en educación infantil. A eso está determinado por ese currículum que veréis también a lo largo del grado y en otras asignaturas. Pero ese currículum y esa legislación es la que determina qué se debe impartir. Es decir, por eso educación reglada, no educación no reglada. Educación no reglada es la forma de aprendizaje que la persona experimenta de forma conjunta, porque aprendemos en muchas esferas diferentes, de muchas formas diferentes, pero no está reglada porque no está estandarizada, no está siguiendo una normativa, unas leyes, ¿vale? También tenemos que ser conscientes de que la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje conlleva una responsabilidad. Es decir, no solo tengo que transmitir un conocimiento como docente, sino que también dentro de mis funciones está el desarrollo holístico del alumnado, es decir, un desarrollo integral de la persona. Nosotros no tenemos solo que concebir que nuestro alumnado, si estamos impartiendo una clase de matemáticas, el alumnado aprenda los contenidos de matemáticas. No. Además, tenemos que intentar que el alumno aplique su contenido de matemáticas a la realidad que le rodea y, si es posible,
trabajarlo de forma conjunta para que el niño entienda las diferentes parcelas en las que en su vida se dan esos contenidos, de forma que él pueda ir aprendiendo de forma integral, de forma conjunta, en su totalidad. La persona aprende en su totalidad. ¿Por qué? Porque no solo estoy transmitiendo como digo un contenido, sino que también estoy transmitiendo con mi forma de dar el contenido, estoy transmitiendo unos valores, estoy transmitiendo una forma de proceder, que los niños son como esponjas, los niños y las niñas van absorbiendo. Entonces, hago la siguiente pregunta que os pongo aquí en la presentación. ¿Cuál es la razón de ser de una institución educativa? Pues la razón de ser de una institución educativa es educar, ¿vale? Por lo tanto, ya partimos, como digo, de que tenemos que tener esos 4 criterios de Esteve que acabamos de mencionar, ¿vale? Bien. Vamos a saber un poco el organigrama que conlleva pues, una institución educativa. Estuvimos viendo que nuestro sistema de valores, en el tema 3, era fruto de la experiencia y las interacciones sociales que las personas teníamos y que debíamos incidir en que el resultado y la forma de estas interacciones no eran igual para toda la experiencia, ya que dependía del trabajo que se realizara sobre una situación concreta. Entonces lo estuvimos viendo en el tema 3. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo acto que lleve aparejado un proceso en el que la persona haga una reflexión interna y que favorezca su autoconocimiento y los procedimientos que lleven a una autorregulación en la toma de decisiones, es decir, la forma en que yo gestione mis sentimientos, mis miedos, mis deseos, no va a causar el mismo impacto que aquellos otros aprendizajes que no conlleven en mí esa reflexión y ese autoconcepto y esa forma de autorregulación. Entonces vemos que hay diferentes tipos, no solo que el aprendizaje sea educativo o no sea educativo, sino que hay aprendizaje que va a promover en mí ciertos aspectos, como acabamos de comentar. De forma que la idea vertebral de la educación va a consistir, es decir, la meta final de la educación va a consistir en este sentido, lo que estoy contando, en que construyamos personas, o que construyamos, mejor dicho, formas de vida más enriquecedoras para una coalición con la moral comunitaria. La moral comunitaria es mirar por el bien de todas las personas, es decir, que conformemos una sociedad más solidaria, más unida, que vele por los intereses de todos los miembros de dicha sociedad, ¿vale? Que no el protagonismo no sea el individualismo. También sabemos que los modelos pedagógicos, todos los centros educativos tienen modelos pedagógicos, como os pongo aquí en la presentación, tienen un modelo pedagógico axiológico, ¿vale? Es decir, este elemento es el que va a determinar qué valores dan coherencia y al aprendizaje que se lleva a cabo dentro de una institución escolar, como os pongo aquí, ¿vale? Entonces, el modelo pedagógico está conformado por 2 grandes aspectos, como os pongo aquí en la presentación, la visión y la misión, ya que esto da sentido a los principios, los preceptos, las normas, las acciones que de este modelo pedagógico se desarrolla. Es importante que tengamos en cuenta que como visión es lo que quiero conseguir con mi enseñanza. Misión es al fin donde quiero llegar, ¿vale? Están unidos, pero desde diferentes parcelas de la realidad. Y esas ideas que yo como centro educativo quiero transmitir y que recojo en mi visión y mi misión se derivan en el modelo pedagógico axiológico. Y voy a coger el lápiz que lo vaya entendiendo mejor. Y este modelo pedagógico axiológico va a estar determinado por 2 partes, el pedagógico y el axiológico, ¿vale? Bueno, antes de esto quiero recordar, que ya lo he dicho antes, pero el fin último,
siempre la educación va a ser el desarrollo integral y holístico del alumnado. Entonces, el fin del modelo pedagógico axiológico va a ser que el alumno y la alumna tengan un desarrollo integral. Como hemos dicho, el modelo pedagógico axiológico está formado por dos partes y está determinado por la visión y la misión que se recoja en el ideario del centro educativo. ¿Vale? Si no es lo mismo un centro religioso de corte religioso, que no es lo mismo un centro de corte no religioso, que no es lo mismo que un centro de diferente de un barrio, que no es lo mismo que un centro de una cultura diferente, de otra cultura diferente, de un país, de otro país, dentro del mismo país hay diferencias. Entonces cada centro, como digo, va a transmitir unos ideales. Y digo que estos ideales se va a repartir en la visión y en la misión. Y todo esto se va a traducir en el modelo pedagógico axiológico, que conforma dos realidades. Por una parte, pedagógico. Con pedagógico hacemos referencia, como os pongo aquí, al modo de enseñar, ¿vale? Es decir, cómo enseñamos un contenido, pero también qué contenido vamos a enseñar. Y que conlleva, esta parte que conlleva, conlleva la parte cognitiva de contenido, la parte de metodología, es decir, cómo voy a enseñar estos contenidos, y la parte de evaluar. La evaluación es súper importante, como ya vimos en el trabajo de los seminarios en el proyecto. Yo no puedo plantear una actuación, no puedo transmitir un contenido sin saber cómo quiero transmitirlo, pero lo más importante es sin saber si mi alumnado ha conseguido adquirir esos contenidos, que era mi objetivo, era mi meta. Entonces tendré que evaluarlo. Y las evaluaciones tendrán que ser de calidad. Para eso, por ejemplo, no vale que yo, cuando entreguemos trabajo, ponga un 8. Usted me diría, Andrea, ¿por qué tengo un 8? Pues tendré que explicarte por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es decir, tendré que darle calidad a esa evaluación, ¿vale? Después también vemos que el desarrollo del modelo pedagógico no es solo la parte cognitiva de contenido, de metodología y de evaluación, sino también tiene una parte axiológica, que ya vimos que la axiología estaba relacionada, como vimos aquí en la presentación, con los valores. ¿Pero por qué? ¿Por qué el modelo pedagógico axiológico? Pues pedagógico, como hemos dicho, porque es el modo de enseñar y qué enseñar, y axiológico, el desarrollo psicosocial y afectivo de la persona. Porque hemos dicho que queríamos un desarrollo holístico e integral del individuo. Para ello tenemos que tener una serie de contenidos, pero también un desarrollo psicosocial, es decir, la forma en la que la persona se relaciona y aprende a relacionarse, aprende a verse a sí misma, y afectiva. La parte afectiva de las personas es muy importante. Por eso esta parte conlleva los valores que el centro quiere transmitir, las normas que el centro quiere transmitir y las reglas concretas que en un centro se imponen. ¿Vale? Entonces, todo esto conforma el modelo pedagógico axiológico, que, como digo, es el pilar fundamental de una institución educativa. Bien, hemos dicho que cada centro es diferente y que en cada centro pues, hay una microcultura educativa, una microcultura escolar. Y esta microcultura escolar está determinada por ese contexto en el que nos encontramos. El contexto no es solo dentro del centro, sino el contexto es pues, el barrio que rodea el centro. ¿Vale? Porque muchas veces cuando estéis en el centro de práctica y tengáis que hacer la memoria de práctica, se os pedirá que hagáis una contextualización del centro educativo. ¿Por qué? Porque es muy importante, como vamos a ver, como aquí os pongo las dos imágenes, saber en qué contexto se encuentra un centro educativo. No va a ser lo mismo un centro educativo que se encuentra, como pongo aquí, en un contexto de una situación económica desfavorecida, que un contexto que se encuentre, el contexto en el que se encuentre un centro educativo de corte más, de rentas más altas, de élite. No va a ser lo mismo, aquí vemos la imagen de diferentes tipos de aulas con diferentes recursos. Entonces es muy importante las características socioeconómicas, los tipos de familia que viven en un barrio, el tipo de alumnado que ocurre en el barrio, la realidad de estas personas, si es un barrio donde hay mucho tránsito de personas, si es un barrio rural, si es un centro de un entorno rural, va a ser totalmente diferente a un centro de un entorno de una ciudad, ¿vale? Entonces, sabemos que hay muchos tipos de barrios dentro de una misma ciudad, no es lo mismo, los barrios nunca son iguales.
Entonces no es lo mismo el centro que se encuentra en diferentes barriadas o en diferentes pueblos, o ya os lo digo, lo mismo la institución rural que un centro de una ciudad. Entonces, como pongo aquí, es importante que tengamos en cuenta ese contexto donde se encuentra el centro educativo porque va a influir esa microcultura. Va a influir que esté en una zona desfavorecida, de marginación, de exclusión, contra un barrio de renta alta y colegio elitista. No va a ser el mismo, aunque el contenido sea el mismo, porque el contenido del currículum es el mismo, pero no va a ser lo mismo la forma de aprender, es decir, el modelo pedagógico, el cómo se va a enseñar y los valores que se transmitan no va a ser lo mismo en un tipo de institución que en otro tipo de institución, ¿vale? Y esto, como os pongo, también es esencial de cara a entender la microcultura escolar. Perdonadme. Como digo, yo no puedo. Se han borrado las rayitas que había marcado. Bueno, digo, no puedo promover un clima positivo, ni que la cultura sea el pilar básico de la enseñanza de mi centro educativo, cuando la cultura no se identifica o entra en conflicto con el proceso de construcción identitaria de las personas, ¿vale? Porque como ya hemos dicho, es fundamental el periodo de la infancia y la adolescencia en la construcción identitaria y en la escala de valores de una persona. Entonces, tenemos que ser conscientes que la sociedad, la familia, el individuo y el centro educativo deben remar todos en la misma dirección para que haya un buen entendimiento, para que haya un buen desarrollo integral del alumnado. ¿Vale? Bien, como hemos dicho, pues el clima va a estar también muy influenciado, sobre todo por el papel del docente y por el papel que tome las directrices, el equipo directivo del centro. Entonces aquí en esta presentación vamos a ver, en primer lugar, qué es el liderazgo y vamos a ver los diferentes tipos de liderazgo que puede haber en un centro educativo, ¿vale? Porque como pongo aquí en la presentación, voy a coger el lápiz a ver si pinta aquí, es otro de los grandes factores que inciden en la microcultura escolar, ¿vale? Entonces, ¿qué es el liderazgo? Pues entendemos por liderazgo aquella capacidad de ejercer, es decir, aquella capacidad que yo como persona tengo de ejercer una influencia sobre otras personas, de manera que éstas pues, puedan actuar con una mayor influenciación o con una menor influenciación. Y esta influencia no está basada solo en el poder o en la autoridad formal, sino que se puede ejercer desde muchas perspectivas diferentes. Concretamente, cuando los esfuerzos en el liderazgo van dirigidos sobre todo a mejorar el aprendizaje del alumnado, hablaríamos de un liderazgo educativo o pedagógico, ¿vale? Y este liderazgo educativo y pedagógico sería el más correcto, porque el liderazgo está en la escuela y no solo en la persona. Es decir, no es solo el equipo directivo, el director el que promueve ese liderazgo, sino qué se entiende en la institución escolar como liderazgo. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta el liderazgo a la hora de la construcción identitaria, porque va a determinar, incluso va a influir mucho, llegando, como digo, incluso a determinar en la forma en la que las personas, en la que los alumnados se relacionan unos con otros, ¿vale? Entonces, para no extenderme mucho, venga, esto ya es casi lo último, vamos a ver los diferentes tipos de liderazgo, ¿vale? Vamos a coger el lápiz. Bien, por una parte tenemos el liderazgo instructivo. El liderazgo instructivo se caracteriza porque se presta atención a lo educativo y se ejerce el control mediante, como digo, una supervisión pedagógica, es decir, desde una visión en la que el alumno entienda lo que está ocurriendo y sea en mayor o menor grado también partícipe. Después tenemos el liderazgo transformacional. Ese liderazgo pues, se centra sobre todo en el aprendizaje de la propia organización, ¿vale? Y lo que hace es proponer el cambio y lograr el compromiso de los educadores. Es decir, cuando yo quiero en un cambio
en un centro, perdón, a realizar un cambio, tengo que empezar sobre todo por la parte de los docentes, por el equipo de educadores. Y ese tipo de liderazgo, cuando se centra, como digo, en el aprendizaje, en la propia organización, muy importante de cara a que los docentes entiendan y se comprometan, ¿vale? Después tenemos el liderazgo sistémico, perdón, el cual pues se basa en el trabajo colaborativo y el consenso con la comunidad escolar. Y por supuesto está dirigido hacia las mejoras curriculares, ¿vale? Es decir, con los docentes dirigen el esfuerzo y el equipo directivo va a dirigir todo su esfuerzo, consultando, como digo, los docentes hacia mejorar en el currículum. Bien, después tenemos el liderazgo facilitador, que ejerce poder a través de los demás y no solo sobre ellos. Y este pues va a entender que cualquier miembro de la comunidad escolar puede iniciar una mejora. Es decir, es un liderazgo que promueve esa participación de todos los elementos de la comunidad escolar. Porque como digo, se ejerce a través de los demás y no sobre ellos. Es decir, yo no te lidero, sino yo lidero una acción que hacemos entre todos y entre todas para llegar a una mejor solución. Igualmente, como pone aquí, cualquier miembro de la comunidad escolar puede iniciarlo, es decir, puede iniciarlo tanto el equipo directivo como los docentes como el alumnado, ¿vale? Entonces, un liderazgo facilitar un liderazgo que promueve la participación, promueve la motivación, promueve que las diferentes partes de la institución educativa se centren en mejorar. Después tenemos un liderazgo persuasivo. El liderazgo persuasivo se caracteriza porque mantiene alta expectativa, ¿vale? Es decir, consiste en que los líderes crean expectativas altas entre los que son liderados. También es importante para llegar a mantener esta expectativa y que el liderazgo se considere persuasivo, que se confíe en el potencial de la comunidad, ¿vale? Y sobre todo hay una intención clara para lograr un fin. Yo quiero lograr un fin concreto, entonces voy a mantener alta la expectativa de las personas para que las personas confíen en su propio potencial, porque yo confío en ellos y se esfuercen y mejoren. Ese es el liderazgo persuasivo. Después tenemos un liderazgo sostenible, que se caracteriza pues porque la labor sobre todo es de integrar, es decir, de estimular la diversidad y que esta diversidad se vea como un factor de enriquecimiento, porque favorezca una cohesión y una interconexión, ¿vale? Es decir, un liderazgo sostenible es aquel que va a promover que las diferencias se vean como características positivas. Es decir, todas las personas somos diferentes. Y este liderazgo lo que promueve es que yo como persona diferente al resto, con unas características diferentes al resto, todo veamos que en la diversidad está el factor de enriquecimiento y que la diversidad, porque todos somos diferentes, promueve que haya esa interconexión y esa cohesión entre el grupo, ¿vale? Y para acabar, el liderazgo distribuido, aquí, es aquel liderazgo que ejerce, como pongo aquí en la presentación, que ejerce el grupo. Es decir, yo tengo un liderazgo distribuido, es el grupo quien va a liderar una situación y quien va a marcar qué se quiere conseguir. Entonces, hay una colaboración de todo para conseguir una solución de los problemas que existe. Es decir, yo quiero proponer un proyecto, como pongo aquí, es decir, yo quiero como parte del alumnado que se tomen decisiones y que se propongan alternativas para solucionar este problema. Y para ello se va a contar con la colaboración en pos de la solución de los problemas. Es decir, todos tenemos que arrimar el hombro, dicho de forma fácil, para comprender que para que se dé un mejor liderazgo en un centro, sea un liderazgo distribuido en el que cada persona también pues participe y el liderazgo no esté en una persona, sino en el grupo concreto, va a conllevar que haya una colaboración para poder solventar esa situación, ¿vale? Bien, pues para acabar,
A pesar de el liderazgo, que hemos visto que los tipos de liderazgo es un factor de la microcultura escolar. Hemos visto el clima, hemos visto la cultura que se da dentro de un aula, de un centro. Y hemos dicho que el docente tiene un papel fundamental. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta que influye en esa microcultura escolar, va a influir la relación, coordinación que haya, es decir, que exista entre los docentes. Pues porque como las personas somos seres sociales por naturaleza, como os pongo aquí, y la interacción es parte de nuestra realidad. Y yo quiero como docente no solo relacionarme de forma cordial con las personas que son otros condocentes, que son mis compañeros y mis compañeras, ya no solo de mi línea, sino de mi curso, sino de otros cursos. Y además, si yo creo una identidad personal y profesional, ninguna debe coartar la relación educativa entre docentes. Yo puedo tener mi forma de ser y mi compañera una forma de ser totalmente diferente a la mía, pero tenemos que saber que tenemos una identidad profesional, que las dos somos docentes de ese mismo centro educativo, las dos somos profesionales y las dos tenemos que luchar por el mismo fin. Entonces, como aquí, discrepar no es enfrentar. Yo no me voy a enfrentar a mi compañera porque discrepemos, ¿vale? Tampoco es obligatorio, como pongo aquí, que seamos las mejores amigas del mundo, sino simplemente que, aunque discrepemos, encontremos esos puntos de unión que no son más que favorecer al alumnado y favorecer al centro educativo para mejorar, ¿vale? Entonces, como pongo aquí, los docentes coordinados favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje más reconocedores y más conectados. Yo, por ejemplo, con esto ya casi acabamos, total, os lo prometo. Pongo siempre el ejemplo. Cada docente se cree que es el único de su materia, pero cuando el alumnado a lo largo de una semana pasan por muchas materias diferentes que componen el currículum educativo, si el alumnado percibe que los docentes están coordinados, que los docentes tienen una relación adecuada, que los docentes se ponen de acuerdo para mandar las tareas, pues al día que hay más tareas de una asignatura, no hay tantas de otra asignatura. O hoy que hay una actividad concreta de esta asignatura, el otro docente pues nos da pie a que nos involucremos y podamos, y ya si conseguimos hacer actividades transversales que conlleven más de una materia, el alumnado, ese proceso de enseñanza y aprendizaje será mucho más enriquecedor, porque no solo tendrá los conocimientos aplicados a diferentes áreas de la realidad, sino que aprenderá, porque estará viendo que hay que coordinarse y trabajar en equipo, y que las personas, aun siendo diferentes y discrepando, tienen que encontrar puntos de unión para una mejor, un bien común de todas las personas, ¿vale? Y para eso os pongo que el aislamiento docente, aquí os pongo la puerta cerrada y el miedo a sentirse juzgado. Muchas veces, cuando yo entro en mi aula, cierro la puerta para que no me juzguen ni vean que puedo estar haciendo mal. Y esto es un miedo. Y esto conlleva a aislarnos como docentes. En cambio, esto es muy metafórico con la puerta cerrada, ¿vale? Muchas veces cerramos la puerta y no quiere decir esto. Pero sí es muy importante que exista esa coordinación, ese buen trato, ese buen hacer entre los diferentes elementos, los diferentes docentes, y ya no solo docentes, sino diferentes partes que componen una institución educativa. Y bien, pues con esto habremos visto todos los factores que influyen en la microcultura escolar. Y hemos visto que esa microcultura escolar es el elemento central de la institución escolar junto con el modelo pedagógico axiológico que se complementan. Así que para despedirnos, he cogido esta frase de la película que me encanta, El Club de los Poetas Muertos, la frase del profesor Keating que nos dice: solo al soñar tenemos libertad, siempre fue así y siempre lo será. Es decir, pues yo soñar con una mejor educación, con una mejor forma de actuar, con un mejor proceso de aprendizaje de mi alumnado, no soy una necia, simplemente me va a dar fuerza para plantear, pensar, motivarme
para que mi alumnado pueda aprender de forma diferente y ese aprendizaje sea más enriquecedor. Bueno, pues con esta pequeña reflexión, esta frase, nos despedimos de este cuarto tema y nos quedaría el tema 5. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.